La rutina diaria en el hospital se había convertido en un ciclo monótono. Las mañanas empezaban con el sonido del despertador, seguido de la prisa por prepararme y salir hacia el quirófano. Valencia despertaba lentamente con sus calles aún frescas y llenas de vida, pero yo me sentía atrapada en un laberinto de responsabilidades. La luz del sol se filtraba por las ventanas del centro médico, iluminando los rostros cansados de mis colegas. Cada día era una repetición del anterior, cirugías programadas, consultas urgentes y una sensación creciente de desconexión. Mi vida personal no era mejor. Mi marido, absorto en su trabajo, parecía distante. Las conversaciones habían disminuido hasta convertirse en meros intercambios sobre las tareas del hogar y los planes familiares que nunca se concretaban. La chispa que alguna vez nos unió parecía haberse apagado. Pasábamos las noches juntos sin realmente estar presentes el uno para el otro. Me encontraba anhelando una conexión emocional que no podía encontrar en casa. Fue entonces cuando llegó un nuevo colega al hospital. Su llegada coincidió con una semana agitada, un festival local estaba a la vuelta de la esquina, y la ciudad vibraba con actividades culturales. Sin embargo, en medio de todo ese bullicio, su presencia trajo consigo un aire fresco. Desde el primer día, noté cómo su entusiasmo contrastaba con la rutina desgastante que me rodeaba. Su risa resonaba en los pasillos y sus comentarios ingeniosos iluminaban incluso los momentos más tensos. Lo conocí durante una pausa para el café en la sala de descanso. Hablábamos sobre trivialidades, los platos típicos de Valencia, las fallas que pronto llenarían las calles de colores y fuego. Era fácil reírme con él. Había algo genuino en su manera de ser que me atrajo instantáneamente. En esos breves momentos compartidos, sentí que mi corazón latía con más fuerza. Sin embargo, la realidad siempre regresaba a mí como un eco persistente. Al regresar a casa después de largas jornadas laborales, encontraba a mi marido inmerso en su ordenador portátil o hablando por teléfono sobre proyectos laborales interminables. Intenté acercarme a él, pero cada intento se sentía como si hablara a una pared invisible, su mente estaba lejos. Con cada encuentro casual con mi nuevo colega, comenzaba a cuestionar si esta conexión era algo más que amistad. Las pequeñas sonrisas intercambiadas y las miradas cómplices me hacían sentir viva nuevamente. Pero también llegaban las dudas, ¿era correcto? ¿Era justo para mi marido? La culpa comenzaba a asediarme como un ladrón silencioso que se colaba entre mis pensamientos. Una tarde, mientras revisábamos juntos unos expedientes médicos antes de una cirugía compleja, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo documento sobre la mesa. Fue un instante breve pero electrizante, ambos nos detuvimos y nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad antes de reanudar nuestras tareas como si nada hubiera pasado. La presión del trabajo aumentaba conforme se acercaban las festividades locales, todos parecíamos estar al borde del agotamiento físico y emocional. En medio de ese caos organizativo me di cuenta de que necesitaba hablar con alguien sobre lo que sentía. Esa necesidad me llevó a buscarlo nuevamente durante el almuerzo. Nos encontramos en un pequeño bar cercano al hospital donde servían tapas tradicionales y café recién hecho. El ambiente era acogedor y familiar. El aroma del aceite caliente mezclado con especias típicas llenaba el aire mientras hablábamos sobre nuestros sueños profesionales y personales. Noté cómo sus ojos brillaban al compartir sus aspiraciones, había algo contagioso en su pasión por la medicina. Sin embargo, detrás de esa alegría había una sombra inquietante, mis pensamientos sobre mi matrimonio seguían acechando cada conversación alegre que teníamos. A medida que compartíamos más confidencias sobre nuestras vidas fuera del quirófano, las líneas entre lo profesional y lo personal empezaron a difuminarse aún más. Una noche particularmente difícil llegó cuando regresé a casa después de una larga jornada llena de estrés acumulado por cirugías complicadas y pacientes exigentes. Mi marido estaba allí, pero no parecía notar mi agotamiento ni mi tristeza creciente, simplemente continuó hablando sobre sus proyectos sin detenerse siquiera para preguntarme cómo había sido mi día. En ese momento comprendí lo frágil que era nuestra relación, sentí como si estuviera perdiendo algo valioso sin poder hacer nada para evitarlo. La soledad se apoderó de mí mientras miraba por la ventana hacia las luces parpadeantes de Valencia, todo parecía tan lejano e inalcanzable.
La tensión aumentó cuando decidí buscar consuelo nuevamente en aquel bar donde solíamos encontrarnos después del trabajo. Allí estaba él esperándome con una sonrisa cálida. Fue como si todo el peso del mundo se desvaneciera por un instante al verlo frente a mí. Hablamos durante horas esa noche bajo la tenue luz amarilla del local. Nuestras risas resonaban entre los murmullos lejanos de otros clientes disfrutando su cena. Pero al mismo tiempo cada palabra compartida traía consigo esa misma sensación inquietante. ¿Qué estaba haciendo? Cuando finalmente nos despedimos frente al bar, hubo un momento inesperado donde nuestras miradas se encontraron profundamente. Fue entonces cuando sentí un impulso irrefrenable hacia él, pero también sabía que debía ser cautelosa. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro lleno de posibilidades emocionantes junto a alguien nuevo que parecía entenderme mejor que nadie en mucho tiempo. El dilema crecía dentro de mí mientras intentaba conciliar mis deseos personales con mis obligaciones matrimoniales cada vez más pesadas. ¿Podría encontrar alguna forma de reconciliar esos dos mundos tan opuestos? La semana siguiente transcurrió entre la rutina del hospital y la creciente ansiedad que me invadía. Cada vez que veía a mi nuevo colega, un torbellino de emociones se desataba en mi interior. Su presencia se convirtió en un refugio, un lugar donde mis pensamientos podían vagar sin ser juzgados. Sin embargo, la culpa también comenzó a hacer mella en mí. Era una sombra constante recordándome que estaba cruzando límites que nunca pensé que cruzaría. Un día, en el vestíbulo del hospital, nos encontramos por casualidad. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, reflejándose en los rostros cansados de los pacientes y el personal médico. Él sonrió al verme y por un instante todo lo demás desapareció. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos sobre casos médicos complicados y nuestras experiencias en el quirófano. Pero debajo de esas palabras profesionales había una tensión palpable. ¿Te gustaría tomar un café después del turno? Me preguntó con una mirada que parecía buscar algo más allá de lo superficial. Aquel simple ofrecimiento me hizo dudar. La idea de compartir un momento fuera del entorno laboral era tentadora, pero también aterradora. La culpa me susurraba al oído que estaba traicionando a mi marido, que no podía permitir que esto avanzara más allá de lo profesional. Acepté la invitación, sintiendo como mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en las posibles consecuencias. El café se convirtió en una pequeña escapatoria de la realidad. Charlar sobre trivialidades me ayudó a relajarme y olvidarme por unos momentos de mis obligaciones. Con cada encuentro casual, la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. Compartíamos risas y anécdotas personales que revelaban facetas ocultas de nuestras vidas profesionales y privadas. Él hablaba sobre su familia y sus sueños rotos, yo compartía mis frustraciones sobre el trabajo y la monotonía de mi hogar. Una tarde, después de un largo día lleno de cirugías complicadas y decisiones difíciles, nos quedamos solos en la sala de descanso. El ambiente era tenso, ambos sabíamos que había algo más entre nosotros que simple camaradería profesional. La vulnerabilidad se apoderó del momento cuando él me miró a los ojos y dijo: «A veces siento que estoy buscando algo más, algo real». Las palabras resonaron profundamente dentro de mí. Era como si hubiera arrojado luz sobre mis propios deseos reprimidos. En ese instante el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos. Sin pensarlo dos veces le respondí: «Yo también lo siento». Fue entonces cuando nos besamos. Un gesto impulsivo pero cargado de significado, fue un momento en el que todo lo demás se desvaneció, las obligaciones familiares, el peso del matrimonio y las expectativas sociales quedaron atrás por unos instantes. El beso fue breve pero intenso, ambos retrocedimos rápidamente como si hubiéramos cometido un error monumental. Miradas nerviosas se cruzaron mientras intentábamos procesar lo ocurrido. «Esto no debería haber pasado», dijo él con voz temblorosa. «Lo sé», respondí, sintiendo como la culpa comenzaba a asfixiarme nuevamente. A partir de ese momento, nuestra relación cambió sutilmente pero irrevocablemente. Pasamos a ser colegas distantes a cómplices involuntarios en una historia secreta llena de emociones contradictorias. Cada vez que coincidíamos en el quirófano o pasábamos por los pasillos del hospital,
una chispa silenciosa nos recordaba nuestro encuentro prohibido. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa después del trabajo, sentía el peso del secreto como una carga sobre mis hombros. Mi marido seguía sumido en su propio mundo, su distancia emocional parecía aumentar con cada día que pasaba sin conexión entre nosotros. Las noches se volvían interminables, me encontraba dando vueltas en la cama mientras pensaba en lo sucedido con mi colega, y cómo eso afectaría mi vida familiar si alguien llegara a enterarse. Las dudas empezaron a asediarme, ¿realmente quería seguir adelante con esta relación? ¿Era justo para mí o para él? En medio de esa confusión emocional, decidí hablar con él nuevamente sobre lo ocurrido aquel día en la sala de descanso. Necesitaba entender qué significaba todo esto para ambos. Un viernes por la tarde, después de una larga jornada laboral marcada por tensiones constantes entre cirugías y emergencias médicas, nos encontramos nuevamente para tomar ese café al que tanto nos habíamos acostumbrado últimamente. El bar local donde solíamos ir tenía un aire acogedor, las paredes estaban decoradas con fotos antiguas de Valencia y los aromas a café recién hecho llenaban el aire cálido del lugar. Necesitamos hablar, comencé mientras observaba su expresión seria. Lo que sucedió no puede quedar sin aclarar. Él asintió lentamente antes de responder. Tienes razón. No quiero poner presión sobre ti ni complicar tu vida aún más. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco distante, sabía que ambos éramos conscientes del dilema moral al cual nos enfrentábamos. No quiero perder esta conexión, dije finalmente, pero tampoco quiero lastimar a nadie ni arriesgar mi matrimonio sin pensar en las consecuencias. El silencio se instaló entre nosotros mientras reflexionábamos sobre nuestras palabras y acciones pasadas. Era evidente que ambos estábamos buscando algo más profundo, pero temíamos lo inevitable. No podíamos seguir así sin enfrentar la realidad tarde o temprano. Ambos sabíamos que había sentimientos genuinos creciendo entre nosotros. Cada encuentro solo alimentaba esa llama secreta e inconfesable, aunque también generaba confusión e incertidumbre respecto al futuro. ¿Qué haríamos ahora? En ese momento crítico comprendí cuán delicada era nuestra situación. Cualquier paso en falso podría desatar consecuencias imprevisibles para nuestras vidas personales y profesionales. Y aunque deseábamos seguir explorando esta conexión emocional tan intensa e inesperada entre nosotros, ¿estábamos dispuestos realmente a arriesgarlo todo? La noche avanzó rápidamente mientras discutíamos nuestras opciones sin llegar a ninguna conclusión clara ni definitiva sobre cómo proceder. Todo seguía siendo incierto, pero había algo innegable: nuestras vidas estaban irremediablemente interconectadas ahora más que nunca. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones y responsabilidades. Cada día al llegar al hospital, el peso de nuestra conexión se hacía más palpable. Las miradas furtivas, las sonrisas compartidas y las conversaciones llenas de matices se convirtieron en parte de mi rutina diaria. Sin embargo, la presión del trabajo seguía aumentando. Las cirugías se acumulaban y las expectativas de mis superiores eran cada vez más exigentes. Una tarde, mientras revisaba los informes en mi oficina, recibí un mensaje que me hizo detenerme en seco. Era él, preguntando si podía hablar durante el descanso. El simple hecho de recibir ese mensaje encendió una chispa de emoción en medio del caos laboral. Acepté sin dudarlo. Nos encontramos en el pequeño jardín del hospital. El aire estaba impregnado del aroma a flores y el sonido lejano de las ambulancias creaba un trasfondo familiar. Al verlo acercarse, una mezcla de nerviosismo y anticipación invadió mi ser. La conversación comenzó con banalidades, pero pronto se tornó más profunda. ¿Te has dado cuenta de cómo la vida puede ser tan solitaria incluso rodeados de gente?, dijo él, su mirada fija en el suelo mientras hablaba. Es extraño, respondí, sintiendo que cada palabra resonaba entre nosotros como un eco. A veces parece que todos están demasiado ocupados para notar lo que realmente importa. Durante esos breves minutos compartidos, comenzamos a abrirnos sobre nuestras vidas. Hablamos del estrés del trabajo y del vacío que sentíamos en nuestros hogares. Él mencionó su reciente divorcio y cómo había afectado su perspectiva sobre las relaciones. Mis propias inseguridades salieron a la luz cuando mencioné la distancia creciente con mi marido. ¿Y qué es lo que buscas realmente?, preguntó él con una sinceridad que me sorprendió.
No lo sé, admití con un suspiro. Quizás solo anhelo sentirme viva otra vez. Esa conexión emocional crecía como una sombra detrás de cada decisión que tomábamos en el quirófano y fuera de él. Nuestros labios se encontraron por primera vez esa tarde, robándonos un instante que parecía desafiar todas las reglas no escritas que nos rodeaban. Fue un beso furtivo pero lleno de significado, una promesa silenciosa entre dos almas perdidas buscando consuelo en medio del caos. A medida que los días pasaban, nuestra relación se volvió más intensa y complicada. Las noches me encontraban despierta, reflexionando sobre lo que significaba todo esto para mí y para mi vida familiar. La culpa se instaló como un compañero constante, cada rayo de felicidad venía acompañado por la sombra del remordimiento. El fin de semana llegó con la celebración de una festividad local en Valencia, llena de luces brillantes y música vibrante. Mis amigos me animaron a asistir, insistiendo en que necesitaba desconectar del trabajo por un rato. Aunque sabía que debería estar allí para disfrutarlo con ellos, mi mente estaba ocupada pensando en él. Decidí salir sola a dar un paseo por las calles iluminadas después de cenar con mis amigos. La atmósfera festiva era contagiosa, risas resonaban por doquier mientras los fuegos artificiales estallaban sobre mí como si celebraran algo más allá del simple evento local. En medio de la multitud, sentí su presencia antes incluso de verlo aparecer entre los asistentes al festival. Su sonrisa iluminó mi noche oscura, era como si el mundo se detuviera por un instante mientras nos mirábamos a los ojos entre la multitud bulliciosa. «¿Qué haces aquí?», pregunté con sorpresa cuando llegó a mi lado. «Buscando algo o alguien», respondió él con un guiño cómplice. La tensión entre nosotros era palpable mientras caminábamos juntos bajo las luces parpadeantes, compartiendo confidencias sobre nuestras vidas pasadas y nuestros sueños perdidos. La conversación fluyó naturalmente, cada palabra parecía acercarnos más al abismo emocional al que ambos estábamos asomándonos sin poder evitarlo. Sin embargo, había momentos en los que la realidad nos golpeaba como una ola fría. La vida cotidiana seguía ahí afuera aguardando nuestro regreso al mundo real lleno de responsabilidades y expectativas familiares. En uno de esos momentos críticos durante nuestra caminata nocturna por las calles adornadas con luces festivas, sentí como su mano buscaba la mía y entrelazó sus dedos con delicadeza. Un gesto simple pero cargado de significado, era nuestra manera silenciosa de afirmar lo que ambos sabíamos, este vínculo iba más allá del deseo físico o emocional, era una búsqueda desesperada por conexión auténtica. Pero no podía evitar pensar en lo frágil que era todo esto. Cualquier paso equivocado podría desatar consecuencias devastadoras para ambos. El regreso al hospital después del fin de semana fue tenso, las miradas curiosas comenzaron a notarse entre nuestros colegas cuando coincidíamos en los pasillos o durante las reuniones diarias. La presión aumentaba lentamente como si todos estuvieran esperando algo más que solo profesionalismo entre nosotros dos. Una mañana particularmente agitada me encontré frente a frente con uno de mis compañeros más cercanos durante el almuerzo. «He notado algo extraño entre ustedes dos», comentó casualmente mientras removía su comida sin mirar hacia mí directamente. «¿A qué te refieres?», respondí tratando mantenerme tranquila aunque mi corazón latía desbocado ante su insinuación. «No sé, quizás estoy imaginando cosas», dijo encogiéndose de hombros antes cambiar rápidamente de tema hacia asuntos triviales relacionados con el trabajo. Esa conversación quedó grabada en mi mente como una advertencia silenciosa sobre los peligros ocultos detrás nuestro secreto compartido. La sensación inquietante persistió incluso cuando regresé a casa esa noche junto a mi marido. Él parecía distante pero también ansioso por reconectar conmigo después de días llenos de trabajo agitado para ambos. Mientras tratábamos temas cotidianos durante la cena, no pude evitar sentirme atrapada entre dos mundos irreconciliables. Uno donde existía esta nueva chispa emocionante y otro donde estaba comprometida desde hace años a alguien cuya compañía había empezado a sentirse vacía e insatisfactoria. La lucha interna continuaba creciendo dentro mí mientras intentaba equilibrar mis deseos personales contra las expectativas impuestas por otros. ¿Podría realmente encontrar una solución sin causar dolor? ¿O quizás estaba condenada a vivir atrapada entre estas dos realidades? El tiempo seguía avanzando implacable. La noche que pasamos juntos fue un torbellino de emociones. Las luces de la ciudad se filtraban por la ventana,
creando sombras danzantes en las paredes del pequeño apartamento que él había alquilado cerca del hospital. La intimidad compartida había sido un refugio, pero también una trampa. La calidez de su cuerpo al lado del mío ofrecía consuelo, pero la culpa me acechaba como un lobo hambriento. Desperté antes del amanecer con el sonido lejano de las olas rompiendo en la playa. Miré su rostro sereno, ajeno a mis pensamientos turbulentos. Era extraño cómo podía sentirme tan conectada a alguien que apenas conocía, mientras mi vida familiar se desmoronaba silenciosamente. La distancia entre mi marido y yo parecía un abismo insalvable. La mañana avanzó rápidamente y al vestirme, cada prenda se sentía como un recordatorio de la doble vida que llevaba. Al salir del apartamento, el aire fresco me golpeó el rostro y me hizo sentir más viva que nunca, pero también más culpable. Caminé hacia el hospital sintiendo el peso de mis decisiones. El día transcurrió entre cirugías y consultas, pero mi mente seguía regresando a aquella noche. A cada paso por los pasillos del hospital, me preguntaba si alguien podría notar algo diferente en mí. ¿Podrían ver en mis ojos esa chispa de felicidad mezclada con desasosiego? La presión del trabajo era palpable, cada paciente era una historia y cada historia una responsabilidad. Durante el almuerzo, mientras compartía una mesa con compañeros, uno de ellos lanzó una broma sobre las relaciones en el quirófano. Algunos dicen que los mejores romances surgen entre bisturíes, comentó con una sonrisa burlona. Todos rieron, menos yo. Me sentí atrapada en un juego del que no quería ser parte. El nuevo colega se acercó a mí después de la pausa para el almuerzo. Su mirada era intensa y profunda, había algo en sus ojos que me hacía sentir comprendida. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó con genuino interés. ¿Cansada?, respondí evasivamente. ¿Cansada o pensativa? Su tono era suave, casi como si pudiera leer mis pensamientos. Ambas cosas, admití sin quererlo. La conexión entre nosotros era innegable, pero también peligrosa. A medida que avanzaba la tarde, las horas se arrastraban lentamente. La ansiedad crecía en mi interior, sabía que debía poner límites a esta relación secreta antes de que se volviera más complicada de lo que ya era. Sin embargo, cada vez que estaba cerca de él, esos límites parecían desvanecerse. Cuando llegó la hora de cerrar el hospital por fin, decidí buscarlo antes de irme a casa. Lo encontré en su oficina revisando algunos informes médicos. ¿Tienes un minuto?, pregunté mientras entraba sin esperar respuesta. Siempre tengo tiempo para ti, respondió con una sonrisa cálida. Nos sentamos uno frente al otro y comenzamos a hablar sobre cosas triviales, casos recientes en el quirófano y anécdotas sobre pacientes difíciles. Pero pronto la conversación tomó un giro más personal. ¿Alguna vez te has sentido atrapada entre dos mundos?, preguntó él con sinceridad. Sí, respondí casi sin pensar. Es difícil encontrar un equilibrio cuando todo parece tan demandante. Tal vez deberías permitirte sentir lo que realmente deseas, sugirió él suavemente. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar, deseaba libertad para explorar lo desconocido sin las cadenas del deber pesando sobre mis hombros. Pero esa libertad venía con riesgos y decisiones dolorosas. En ese instante clave nuestras manos se encontraron sobre la mesa, fue solo un roce al principio, pero pronto nuestros dedos se entrelazaron involuntariamente como si fueran imanes irresistibles uno hacia el otro. El tiempo parecía detenerse mientras nos mirábamos fijamente a los ojos, había algo electrizante en ese momento compartido lleno de promesas no dichas y sentimientos reprimidos. Sin pensarlo dos veces, nos acercamos y nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente como si hubiéramos tocado fuego. El momento pasó tan rápido como llegó, dejándome aturdida y llena de confusión sobre lo que significaba todo esto para mí y para él. No debimos hacer eso, murmuré mientras intentaba recomponerme. Lo sé, respondió él con voz grave y seria. A medida que salíamos del hospital esa noche, la presión aumentaba nuevamente, cada paso hacia mi hogar era más pesado que el anterior. Sabía que debía enfrentar a mi marido tarde o temprano, no podía seguir viviendo esta mentira sin consecuencias severas para todos los involucrados. Al llegar a casa encontré todo en silencio,
mi marido estaba sentado frente al televisor sin prestar atención a nada más allá de la pantalla iluminada por los colores brillantes del programa nocturno que veía solo para pasar el tiempo. La rutina diaria continuaba sin cambios evidentes desde fuera, cenas frías servidas en platos desiguales y conversaciones superficiales llenas de tópicos aburridos sobre trabajo e intereses comunes perdidos hace años. Sin embargo, dentro de mí había una tormenta creciente. Sabía que debía tomar una decisión pronto o quedaría atrapada indefinidamente entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor familiar vacío y otro lleno de pasión prohibida e incertidumbre emocional. Esa noche me costó dormir, los pensamientos giraban frenéticamente en mi mente mientras luchaba contra las preguntas inquietantes: ¿qué pasaría si mi marido descubría lo sucedido? ¿Podría soportar perderlo todo? El día siguiente llegó cargado con nuevas tensiones laborales. Los rumores sobre nuestra cercanía comenzaban a circular entre algunos colegas curiosos e intrigados por nuestra relación laboral cercana e inusual desde su llegada al equipo médico hace pocas semanas atrás. Con cada mirada furtiva intercambiada durante las rondas diarias sentí cómo aumentaban las presiones tanto fuera como dentro del quirófano. Sabía que debía actuar antes de ser descubierta o arrastrar al nuevo colega conmigo hacia esta espiral descendente llena de conflictos emocionales interminables e insostenibles en ambos frentes. El ambiente en el hospital se tornó cada vez más tenso. Las miradas de algunos compañeros se sentían como dagas, y la presión aumentaba con cada turno que pasaba. La rutina diaria, antes un refugio, se transformó en un campo de batalla emocional. La preocupación por ser descubierta me mantenía en un estado constante de alerta. Era como caminar sobre una cuerda floja, donde cualquier paso en falso podría llevarme a la caída. Durante las rondas, el nuevo colega y yo nos intercambiábamos sonrisas discretas, pero detrás de esas sonrisas había un peso que no podía ignorar. Un compañero cercano empezó a hacer preguntas observando más de lo habitual. ¿Te has dado cuenta de lo bien que trabajan juntos?, dijo en tono burlón una mañana mientras revisábamos los informes. Su risa resonó en mis oídos como un eco inquietante. Las horas transcurrían lentamente. En cada cirugía, el enfoque debía ser absoluto, pero mis pensamientos vagaban hacia él. El recuerdo del beso compartido aún ardía en mi mente. Una conexión que parecía tan pura y sincera se convertía ahora en un lastre que amenazaba con hundirme. A pesar de la culpa que me asediaba, había momentos en los que deseaba perderme en esa conexión, sentirme viva nuevamente. Al llegar a casa esa noche, el ambiente era opresivo. Mi marido estaba sentado en la mesa del comedor con la mirada fija en su computadora portátil. La cena quedó fría mientras él se sumergía en su trabajo, y yo me perdía entre mis pensamientos oscuros y confusos. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó alzando la vista brevemente antes de volver a concentrarse en la pantalla. Normal, respondí mecánicamente. La conversación fluía con dificultad entre nosotros, las palabras parecían flotar sin sentido. La tensión aumentaba con cada día que pasaba sin abordar lo que realmente sucedía entre nosotros dos. La distancia emocional crecía como una sombra alargada sobre nuestra relación. A medida que la noche caía sobre Valencia, me senté sola en el sofá preguntándome si alguna vez podría volver a sentir la conexión que había perdido con mi marido. Al día siguiente, durante el almuerzo en el bar local donde solíamos ir todos juntos, noté cómo mi compañero me observaba desde lejos mientras conversaba con otros colegas. Su mirada era intensa y llena de complicidad, eso solo aumentó mi confusión interna. ¿Todo bien?, me preguntó él cuando finalmente nos encontramos a solas por un breve instante. Sí, respondí rápidamente sintiendo como mi corazón latía más rápido ante su cercanía. Solo quiero asegurarme de que estés bien, dijo con una voz suave pero cargada de significado. La incertidumbre se apoderó de mí al instante. ¿Qué quería decir exactamente? Esa pregunta resonaba mientras intentaba mantener una fachada normal frente a los demás. El fin de semana llegó y decidí dar un paseo por las calles históricas de Valencia para despejar mi mente. Las luces del festival iluminaban las plazas llenas de gente riendo y disfrutando. Todo parecía tan ajeno a lo que estaba viviendo internamente. Me detuve frente a una tienda de cerámica tradicional y recordé los momentos felices compartidos con mi marido explorando estos lugares juntos años atrás. Sin embargo, esos recuerdos eran ahora sombras distantes comparados con lo que estaba sintiendo por el nuevo colega.
La atracción era innegable, había algo más profundo ahí que simplemente deseo físico o emoción pasajera. Esa misma noche recibí un mensaje inesperado del nuevo colega: ¿te gustaría salir a cenar esta semana? Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco ante la idea, sabía que esto podía ser peligroso, pero al mismo tiempo sentía una necesidad urgente por conectar más allá del entorno laboral. La cena llegó rápidamente y nos encontramos en un pequeño restaurante escondido entre callejones estrechos. La atmósfera era íntima y acogedora, la palabra intercambiada parecía cargada de significado oculto. No puedo dejar de pensar en ti, confesó mientras jugaba nerviosamente con su copa de vino. Mis pensamientos giraban entre la culpa hacia mi marido y el deseo por este nuevo camino lleno de posibilidades desconocidas. Yo también he estado pensando mucho, murmuré sin poder evitarlo. En ese momento entendí que no solo buscábamos escaparnos del estrés laboral, estábamos buscando algo genuino para llenar vacíos emocionales profundos dentro de nosotros mismos. Sin embargo, justo cuando comenzamos a explorar nuestros sentimientos más abiertamente, recibí una llamada perdida inesperada. Era mi marido preguntando dónde estaba porque había olvidado las llaves del coche y necesitaba ayuda para entrar a casa. El momento se rompió abruptamente, mis sentimientos se mezclaron con una sensación abrumadora de culpa e inseguridad sobre lo que estaba haciendo realmente con mi vida personal y profesional. Regresé a casa sintiéndome dividida entre dos mundos incompatibles, uno lleno de promesas nuevas y otro anclado a responsabilidades familiares inquebrantables. Al entrar por la puerta principal vi a mi marido sentado nuevamente frente al ordenador, esta vez rodeado por papeles desordenados como si estuviera buscando respuestas desesperadamente. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar con expresión preocupada. Sí, solo tuve un día largo, respondí tratando de evitar sus ojos inquisitivos. Sin embargo, esa noche no pude dormir bien, las dudas comenzaban a carcomerme desde adentro mientras pensaba si había cruzado líneas invisibles e irreversibles entre mis deseos personales y mis deberes como esposa. Los días siguientes se volvieron aún más complicados cuando noté cambios sutiles pero preocupantes en mi marido. Pequeñas muestras de interés renovado por nuestra relación aparecieron cuando menos lo esperaba. Un mensaje cariñoso aquí o una invitación para salir allí, como si él también estuviera intentando reconectar después de tanto tiempo distante. Mientras tanto, los rumores sobre mí y el nuevo colega comenzaron a intensificarse dentro del hospital. Algunos incluso insinuaban cosas maliciosas basadas únicamente en nuestras interacciones profesionales cercanas o simples coincidencias laborales cotidianas. Era evidente que debía tomar decisiones pronto antes de perder todo aquello por lo cual había luchado durante años. Mi matrimonio estable pero monótono o arriesgarme por algo incierto e inexplorado junto al nuevo colega cuya presencia ya comenzaba a cambiarlo todo. La presión aumentaba cada vez más mientras intentaba mantener todo bajo control, sabía que cualquier movimiento erróneo podría desencadenar consecuencias imprevisibles para todos los involucrados. La presión en el quirófano se volvía cada vez más palpable. Las miradas de los colegas se volvían más inquisitivas, y yo me esforzaba por mantener mi enfoque en los pacientes, aunque mi mente divagaba hacia el nuevo colega. La culpa comenzaba a arruinar mi desempeño. Cada sutura, cada diagnóstico se sentían pesados como plomo, recordándome la dualidad de mi vida. Un día, mientras revisaba un informe en la sala de descanso, recibí una oferta para liderar un proyecto innovador en el hospital. Era una oportunidad que podría cambiar el rumbo de mi carrera y darme un nuevo propósito. Sin embargo, la idea de aceptar significaba comprometerme aún más con el trabajo y dejar de lado mis emociones conflictivas. Pensé en cómo esto podría afectar mi relación con el nuevo colega. ¿Podría ser capaz de manejar ambas cosas? Al mismo tiempo me llegó un rumor sobre su pasado. Una compañera mencionó que había tenido una relación complicada antes de llegar al hospital. Esa información me golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Estaría él buscando solo un escape o realmente deseaba algo profundo? La incertidumbre crecía como una sombra oscura en mi mente. Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante entre las expectativas profesionales y mis deseos personales. En el quirófano, la adrenalina mantenía a raya mis pensamientos confusos. Pero cada vez que cruzábamos miradas,
sentía que había algo más que palabras no dichas entre nosotros. Una tarde, después de una larga jornada, decidí ir a ese bar local donde solíamos reunirnos después del trabajo. El aroma del café recién hecho y las tapas tradicionales eran un consuelo familiar en medio del caos emocional que vivía. Al entrar, lo vi sentado solo en una esquina, su expresión era grave y pensativa. Me acerqué con cautela. ¿Puedo acompañarte?, pregunté mientras tomaba asiento frente a él. Asintió sin decir nada al principio, su mirada estaba perdida en la distancia. ¿Cómo va todo?, logré preguntar. Demasiado trabajo y demasiadas distracciones, respondió finalmente, sus ojos reflejaban la misma lucha interna que yo enfrentaba. Las palabras fluyeron entre nosotros como si hubiéramos estado esperando este momento para desahogar nuestras inquietudes. Hablamos sobre las presiones del hospital y nuestras vidas personales, cada confidencia parecía acercarnos más. Esto es complicado, dijo al final de nuestra conversación, rompiendo el silencio pesado que nos rodeaba. Lo sé, respondí con sinceridad. Pero no puedo evitar sentir que hay algo especial aquí. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. Un gesto impulsivo pero lleno de significado, fue un momento fugaz que encendió tanto alegría como miedo dentro de mí. A medida que la semana avanzaba, la realidad comenzó a golpearme con mayor fuerza. La oportunidad del proyecto seguía presente en mi mente, era lo que siempre había soñado lograr profesionalmente. Pero también sabía que aceptar esa responsabilidad significaría poner distancia entre nosotros. El clima en el hospital se tornó tenso cuando algunos compañeros comenzaron a murmurar sobre nuestra cercanía. Un par de miradas furtivas me hicieron cuestionar si estaba siendo imprudente al seguir adelante con esta relación secreta. Era evidente que debía tomar decisiones pronto antes de perder todo aquello por lo cual había luchado durante años. Mi matrimonio estable pero monótono o arriesgarme por algo incierto e inexplorado junto al nuevo colega cuya presencia ya comenzaba a cambiarlo todo. La presión aumentaba cada vez más mientras intentaba mantener todo bajo control, sabía que cualquier movimiento erróneo podría desencadenar consecuencias imprevisibles para todos los involucrados. En medio de esta tormenta emocional, decidí hablar con él sobre sus sentimientos hacia mí y su situación pasada. Sabía que debía conocerlo mejor antes de dar cualquier paso adicional. Nos encontramos nuevamente en el bar unos días después, esta vez era crucial abordar lo que estaba sucediendo entre nosotros sin rodeos. Quiero ser honesta contigo, comencé mientras jugueteaba nerviosamente con la servilleta frente a mí. Necesito saber qué buscas realmente. Él tomó un sorbo de su bebida antes de responder, lo último que quiero es complicarte la vida aún más, pero no puedo negar lo que siento por ti. Mi corazón dio un vuelco ante sus palabras, era lo que había anhelado escuchar pero también lo más aterrador posible. Pero hay tanto en juego, murmuré casi para mí misma. Lo sé, dijo él con voz firme, pero no puedo evitarlo. La conversación continuó llenándose de matices emocionales y dudas profundas sobre nuestro futuro juntos. Ambos éramos conscientes del riesgo involucrado, sin embargo, esa conexión seguía creciendo a pesar del caos exterior. Esa noche regresé a casa sintiéndome exhausta tanto física como emocionalmente. Mi marido estaba viendo televisión cuando entré, me sonrió distraídamente sin notar la tormenta interna que me consumía. A medida que pasaban los días, las tensiones aumentaban tanto en casa como en el trabajo, las miradas curiosas se convertían en comentarios sutiles sobre nuestra relación profesional. Un día particularmente agitado llegó una noticia inesperada. Uno de los cirujanos senior había decidido retirarse anticipadamente debido a problemas personales y eso dejó vacante su puesto clave para proyectos futuros. La dirección del hospital comenzó a buscar candidatos rápidamente y yo fui considerada para asumir ese rol temporalmente mientras se realizaban las entrevistas formales para encontrar un reemplazo permanente. El anuncio fue recibido con entusiasmo por algunos colegas e inquietud por otros, sabían cuán difícil sería equilibrar mis responsabilidades laborales junto a mis conflictos emocionales personales. Mientras reflexionaba sobre esta nueva oportunidad profesional también pensé en cómo afectaría mi relación secreta con el nuevo colega, ¿podría soportar la presión adicional? Todo parecía estar alineándose hacia un punto crítico donde tendría que tomar decisiones rápidas e importantes sobre qué camino seguir.
Sin embargo, justo cuando creí tener todo bajo control, escuché rumores inquietantes sobre su relación previa, una situación complicada llena de celos y traiciones, lo cual complicaría aún más nuestra conexión actual. El dilema se intensificó mientras intentaba descubrir si realmente podía confiar en él o si todo esto terminaría estallando justo cuando pensara haber encontrado algo verdadero. La presión en el hospital se había vuelto insoportable. Cada día el peso de la culpa y la incertidumbre se apoderaban de mí, mientras intentaba mantener la fachada de profesional. La mirada del nuevo colega, mezcla de deseo y vulnerabilidad, me perseguía en cada rincón del quirófano. Había confesado sus sentimientos profundos por mí, lo que complicaba aún más mi ya enredada vida emocional. En un descanso, nos encontramos en una pequeña sala de descanso. La conversación fluyó con naturalidad al principio, pero pronto se tornó tensa. No puedo seguir así, le dije sintiendo que las palabras salían sin poder detenerlas. Mi vida está hecha un lío. Él asintió, su expresión reflejando una mezcla de comprensión y dolor. Entiendo lo que sientes, respondió con voz baja. Pero no puedo evitar lo que siento por ti. Su sinceridad me golpeó como un balde de agua fría. La conexión que habíamos forjado era real, pero también peligrosa. ¿Era posible arriesgarlo todo por algo tan incierto? En ese momento sonó el teléfono del hospital, rompiendo la tensión entre nosotros. Un evento inesperado había ocurrido en la sala de emergencias, un accidente múltiple había dejado a varios heridos graves. Las sirenas resonaban a lo lejos mientras corríamos hacia el área de trauma. El caos del hospital me envolvió al instante. Las luces parpadeaban y los gritos llenaban el aire mientras tratábamos de estabilizar a los pacientes que llegaban en camillas. En medio del desorden, mi mente divagaba entre el sufrimiento ajeno y mis propios dilemas internos. Cada herido era un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y las decisiones que tomamos. Mientras trabajábamos codo a codo en el quirófano, nuestras manos se rozaron accidentalmente varias veces. Cada contacto era un recordatorio del vínculo que habíamos creado fuera de esas paredes blancas y frías. Pero también era una advertencia, cualquier paso en falso podría llevarme a perderlo todo. Cuando finalmente tuvimos un momento para respirar, él me miró con intensidad. ¿Qué vamos a hacer después de esto?, preguntó con preocupación evidente en su voz. La pregunta resonó en mí como un eco inquietante, no tenía respuestas claras. Necesito tiempo, respondí, aunque sabía que cada segundo contaba y que las decisiones debían tomarse pronto. La jornada continuó con más emergencias y menos tiempo para reflexionar sobre nuestra situación. Cuando finalmente terminó mi turno, salí del hospital sintiéndome exhausta tanto física como emocionalmente. El aire cálido de Valencia chocó contra mi piel mientras caminaba hacia el bar local donde solíamos encontrarnos para escapar brevemente de nuestras realidades. Al llegar al bar, me senté en una mesa apartada y pedí un café fuerte para intentar despejar mi mente confusa. El lugar estaba lleno de gente conversando animadamente sobre la vida cotidiana, sus risas parecían ajenas a mis tormentos internos. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado: ¿podemos hablar? Es importante. Era mi marido. La inquietud me recorrió al pensar que podría quererme decir después de días sin apenas cruzar palabra. Me levanté rápidamente y decidí regresar a casa antes de que mis pensamientos se descontrolaran más allá del límite tolerable. Al abrir la puerta, el ambiente era tenso. Él estaba sentado en el sofá con una expresión seria en su rostro. No sé cómo decirte esto, comenzó sin rodeos mientras yo tomaba asiento frente a él, sintiendo como cada palabra se convertía en una carga pesada sobre mis hombros. Te he estado observando, continuó con voz grave. Siento que hay algo entre nosotros que no hemos abordado. Su mirada penetrante buscaba respuestas en mis ojos. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responderle sin revelar nada sobre lo que había estado sucediendo entre el nuevo colega y yo. Solo he estado ocupada con trabajo, logré murmurar mientras luchaba por mantenerme serena ante su intensa mirada inquisitiva. Él suspiró profundamente antes de continuar: no quiero perderte, siento que nos estamos distanciando. Su sinceridad hizo eco dentro de mí como una campana sonando ominosamente.
cada palabra era un recordatorio del compromiso que había hecho años atrás. Podemos trabajar juntos para mejorar nuestra relación, sugerí torpemente, consciente de la fragilidad del momento y del engaño oculto tras mis palabras. Sin embargo, su expresión cambió bruscamente al escucharme hablar así. Parecía haber captado algo más profundo detrás de mi tono evasivo. ¿Hay alguien más?, preguntó directamente, dejando claro que había tocado una fibra sensible dentro de él. El silencio llenó el espacio entre nosotros como una nube oscura amenazando con estallar en cualquier momento. La verdad estaba al borde de mis labios, podía sentirla vibrar dentro mío como si estuviera lista para liberarse. Sin embargo, antes que pudiera responder o defenderme adecuadamente ante su acusación silenciosa, sonó nuevamente mi teléfono. Era una llamada urgente del hospital solicitando mi presencia inmediata debido a otra emergencia médica crítica. Me levanté abruptamente y le dije: «Lo siento, tengo que irme». No esperé respuesta alguna antes de salir corriendo hacia la puerta. Cada paso era pesado bajo el peso inminente del conflicto interno entre mis deseos y responsabilidades. El camino hacia el hospital estuvo lleno de dudas. Sabía que debía tomar decisiones drásticas pronto o arriesgarme a perderlo todo, mi matrimonio o esa conexión única e intensa con alguien más. Ambos caminos estaban plagados de consecuencias inciertas e inevitables. Al llegar al hospital nuevamente encontré caos absoluto. Las luces parpadeantes iluminaban rostros ansiosos esperando atención médica urgente. Pero esta vez no solo eran vidas ajenas las que estaban en juego, sino también las mías propias. La tensión en el aire era palpable. Cada paso que daba hacia el vestíbulo del hospital me acercaba a una confrontación inevitable. El sonido de las máquinas y los murmullos de los pacientes se mezclaban con el latido acelerado de mi corazón. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal que me indicara cómo manejar la situación. La incertidumbre era una compañera constante, pero esta vez se sentía más pesada. Al llegar a la sala de descanso, vi a mi marido sentado en una esquina, su rostro reflejaba preocupación. En sus manos sostenía mi teléfono, la pantalla brillaba con mensajes que no había tenido la valentía de borrar. La culpa me golpeó como un martillo, pero no había tiempo para lamentaciones. La verdad estaba al borde de salir a la luz. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblaba ligeramente. No sabía por dónde empezar. Las palabras se atoraban en mi garganta mientras recordaba las risas compartidas y los momentos robados con el nuevo colega. Había sido un refugio en medio del caos, pero ahora todo parecía un espejismo que se desvanecía rápidamente. «Es solo trabajo», respondí, tratando de sonar convincente. Él levantó una ceja, escéptico. Sabía que mis palabras no tenían peso ante la evidencia tangible que tenía frente a él. La mirada de decepción en sus ojos era como un puñal atravesando mi pecho. «¿Solo trabajo? ¿Y esas conversaciones sobre lo que sentimos?». Su voz se elevó ligeramente. «No me mientas». El silencio que siguió fue ensordecedor. No podía ignorar la verdad que estaba expuesta ante nosotros. Había cruzado una línea que nunca debía haber traspasado. La presión del hospital y la rutina diaria habían nublado mi juicio, y ahora enfrentaba las consecuencias de mis decisiones. «No quería hacerte daño», dije finalmente, sintiendo una mezcla de tristeza y desesperación. Él suspiró profundamente, como si estuviera tratando de contener su propia tormenta interna. Las palabras no eran suficientes para reparar lo roto entre nosotros, el daño ya estaba hecho y cada segundo que pasaba lo hacía más evidente. «¿Y qué piensas hacer ahora?», preguntó con un tono lleno de resignación y dolor. La pregunta resonó en mí como un eco interminable. «¿Qué hacer?». La idea de perderlo todo me aterrorizaba, pero también lo hacía el pensamiento de renunciar a algo tan intenso como lo que había compartido con el nuevo colega. Era un dilema desgarrador, elegir entre lo conocido y seguro o arriesgarme por algo incierto pero vibrante. Mientras pensaba en mi respuesta, el ruido del hospital se desvaneció momentáneamente en mis oídos. Todo giraba alrededor de esta conversación crucial. La vida seguía su curso a nuestro alrededor, pero nosotros estábamos atrapados en este instante suspendido en el tiempo. «Necesito tiempo para pensar», respondí finalmente, sintiendo como cada palabra caía pesada entre nosotros.
Él asintió lentamente, su expresión era un reflejo de tristeza y frustración mezcladas con una chispa de esperanza aún latente. Tal vez pensaba que aún había algo por salvar entre nosotros, tal vez creía que podría perdonarme si le daba suficiente tiempo para procesar todo esto. Sin embargo, esa chispa también encendió una llama dentro de mí, sabía que debía tomar decisiones pronto o arriesgarme a perderlo todo irremediablemente. Pero antes de poder articular cualquier otra cosa, sonó mi teléfono nuevamente desde su mano. Era un mensaje del nuevo colega: necesitamos hablar. Las palabras parecían gritar desde la pantalla mientras miraba a mi marido. Él también vio el mensaje y su mirada se tornó oscura como una tormenta inminente. ¿Quién es?, preguntó con frialdad, su tono ya no tenía rastro del amor que alguna vez nos unió. El aire se volvió espeso mientras reflexionaba sobre cómo responderle sin ahondar más en la herida abierta entre nosotros. Cada respuesta posible parecía llevar consigo más dolor y confusión. «Es solo alguien del trabajo», logré decir al fin, aunque sabía muy bien que esa respuesta no sería suficiente para calmar sus dudas ni sus miedos. Sin embargo, él ya estaba demasiado herido para creerme completamente. Su mirada se endureció mientras dejaba caer el teléfono sobre la mesa como si fuera un objeto contaminado por mentiras e infidelidades. «¿Realmente piensas seguir con esto?», preguntó casi en un susurro lleno de decepción. «¿Vas a dejarme por alguien más?». Las palabras retumbaron dentro mío como campanas funerarias anunciando el final inminente de nuestra relación tal cual la conocíamos. No podía seguir viviendo así, era insostenible mantener dos mundos tan opuestos sin enfrentar las consecuencias inevitables. En ese momento crítico comprendí que debía decidir rápidamente, continuar con este juego arriesgado o enfrentar las verdades incómodas sobre mi vida personal y profesional sin máscaras ni evasivas. Pero antes de poder dar respuesta a esa pregunta crucial, sentí como las luces del quirófano parpadeaban nuevamente al fondo, recordándome que aquí también había vidas en juego y decisiones difíciles por tomar cada día. La urgencia del entorno me empujó hacia adelante mientras mis pensamientos quedaban atrapados entre dos caminos divergentes llenos de incertidumbre. Uno prometía seguridad aunque vacío y otro ardía con pasión pero amenazaba con destruirlo todo. Y así quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables cuando escuché pasos acercándose rápidamente hacia nosotros.